Hola, ¿cómo están? Me llamo Pablo López. Quería contarles un poco acerca de mi historia. Bueno, tengo actualmente 29 años, ya cumplí 30 de poquito, pero quería contarles un poco de cómo llegué a conocer a Cristo. Entonces, yo nací en una familia que asistía a una iglesia. Desde niño me inculcaron, bueno, esos valores de la iglesia, conocer a Dios, que solamente hay un Dios. Y bueno, desde niño asistía también a la escuela dominical, a la iglesia, no me faltaba, bueno, mi madre me llevaba puntualmente cada vez, pero una vez cuando tenía 9 años yo, bueno, veía que mi hermano se había convertido, porque, bueno, yo conocía que la gente se convertía. Entonces yo quería convertirme y le dije a mi papá, quiero convertirme. Y bueno, bajamos con un hermano a la planta baja, me acuerdo de ese tiempo, de la iglesia. Y ahí fue cuando me compartieron, bueno, lo que yo me acuerdo es que me han compartido una parábola del hijo pródigo. Y no me acuerdo bien cómo iba, pero lo único que me acuerdo del final cuando me dijeron, bueno, vos ahora eres un hijo pródigo y como he hecho el hijo pródigo también tienes que decirle a tu padre que tu padre es Dios. Entonces tienes que decirle lo que me dijo que el hijo pródigo, o sea, que pedir perdón, perdón por todo lo que has hecho y pedir, ¿no? Que Jesús entre a tu corazón o que Él venga a vivir en ti. Entonces yo hice eso cuando era niño y bueno, desde ahí yo me consideraba que era salvo en mi pensamiento de niño, pero cuando hacía algo malo, asistía directamente a lo que ya me habían enseñado, que era una oración. Entonces cada vez que yo pensaba que hice algo malo, oraba, cada vez que me portaba mal, oraba y tenía un tiempo ese miedo de morirme, entonces al día siguiente no despertar, entonces lo único que hacía antes de dormir era orar para que al día siguiente ya, para dormir tranquilo, porque si venía, todas esas historias yo escuchaba a este niño, si venía Jesús a buscar a su iglesia, entonces me iba a ir con él. Pero llegó un tiempo cuando es mi adolescencia, cuando ya en sí me había aburrido de muchas cosas, me querían llevar a la iglesia, seguir llamando a la iglesia y yo ya me había aburrido mucho de esto, entonces ya no quería, en cierto motivo, seguir asistiendo, ¿no? Y ya no sentía que esa oración en sí tenía poder para salvarme, porque seguía haciendo lo mismo que antes, nunca había, como me decían, mucho me hablaban que tiene que haber un antes y un después en mi vida. Sentía que esa oración no tenía el poder para que ocurra esa transformación que dicen que tienen así del todo, de 360 grados de cambio. Y en la adolescencia dejé totalmente lo que es asistía a la iglesia, asistía de vez en cuando un poco para calmar un poco a mis padres, digamos, ¿no? Para que digan que asistía, digamos, ¿no? Pero llegó un punto en el cual había escuchado muchas historias acerca de lo que es el ocultismo, muchas otras cosas también acerca de Satanás y tantas otras cosas que hablaban. Entonces llegó un punto en el cual, como no cambiaba mi vida y ya no quería ni asistir a la iglesia, dije un punto que, bueno, me iré al infierno, ¿no? Ese era mi pensamiento ese tiempo. Yo creo que no soy para ser de esos que, que son salvos, digamos, no creo que esa vida no es para mí. Entonces, totalmente dejé de pensar en eso. Y por un buen tiempo dejé de querer siquiera saber de Dios. Me llené de muchos libros así, de filosofía, libros acerca de historias fantásticas, donde el mal era el superhéroe, digamos, ¿no? Entonces el hombre tenía que ganar a Dios, digamos, ¿no? Y muchas de esas cosas. Así que así transcurrió toda mi adolescencia, mi juventud, hasta que llegó la hora de salir de la casa, de donde yo soy de aquí, de Tupiza, y tuve que ir a otro departamento a estudiar. Y justo fui a vivir al lado de una iglesia. Y me alquilé justo al lado de una iglesia y mi hermano asistía también ahí. Entonces, bueno, asistí a la iglesia. Y bueno, mi hermano me obligaba a asistir ahí, digamos, ¿no? Al principio. Y ahí fue cuando
escuché por primera vez una historia que me hablaban acerca de que algo que yo bueno, yo sí me consideraba malo, yo me consideraba muy malo y que no merecía el cielo. Y conocí acerca de un Dios, de Jesús. Esa historia siempre la había escuchado de este niño. Cada vez que iba a la escuela dominical era la misma historia, que había Jesús y Jesús vino, murió en una cruz y sabía que murió y resucitó, pero para mí era totalmente algo fantástico, ¿no? Imposible de creer. Y bueno, en mi pensamiento llegó un tiempo cuando ya estaba en la universidad, cuando me sentí con ese peso de... Ya mucho tiempo me había hecho la burla acerca de la muerte y prefiero irme al infierno, decía, pero en ese tiempo cuando asistí ahí a la iglesia ahí que vivía al lado, sentí un peso, ¿no? Por primera vez que, que realmente no quería ir a sufrir por la eternidad. Era lo que yo no quería hacer. Y, y yo me consideraba muy malo. Conocía los 10 mandamientos y yo escuchaba desde pequeño que hay que cumplir todos estos 10 mandamientos, ¿no? Y muchos más otros mandamientos si quieres ser bueno, digamos, ¿no? Pero yo no los podía cumplir. Entonces me sentía totalmente en ese tiempo cuando me puse a pensar, no podía, no podía. Si Dios tenía que salvar a alguien, yo me sentía que no podía porque no podía cumplir estos requisitos. Y me llegó el miedo, ¿no? De qué pasa si es que muero. Ya había intentado orar mucho tiempo, entonces lo que instintivamente hice cuando sentí ese miedo de nuevo después de tiempo fue orar. Y con sentimiento, ¿no? Oré, me puse a llorar incluso y dije a Cristo, sálvame, digamos, ¿no? Y bueno, me sentí hice una oración fuerte, digamos, ¿no? Para mí parecer un buen tiempo, lágrimas y todo, y solito en mi cuarto y, y oré. Y desde ese momento dije, quizá ahora sí es el cambio, dice, porque ya empecé a asistir a la iglesia, empecé a hacer actividades, ministerios. A los poco tiempo dije, ya ahora me voy a bautizar. Y yo dije, ahora este es el cambio que tanto todos los demás dicen, este debe ser el famoso cambio que todos que hablan, este cambio, este asombroso cambio, un antes y un después. Y por un buen tiempo estuve así, con ese, diciendo, pucha, ahora sí, sí, ahora sí, Dios, me voy al cielo, dije, ahora sí me merezco ir al cielo, estaba en mi mente, decía, ahora sí, Dios, yo merezco el cielo. Pero fue por un buen tiempo que tuve ese pensamiento. Y empezaba a estudiar la Biblia, empezaba a hacer muchos estudios, empezaba a asistir más conclusivamente a la iglesia. Y otra vez, cuando volví a fallar en las mismas cosas que yo me había propuesto hacer, cada año, cada año me proponía al principio de año hacer algo para el Señor y a mitad de año lo volví a fallar y cuando fallé de nuevo, pucha, dije, no habrá sido el cambio, ¿no? Que tanto esperaba. Entonces volví a orar, ¿no? Pidiendo perdón a Dios. Entonces, y ahora sí voy a comenzar de nuevo con todo eso. Y volví a un tiempo, una ida y una vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta. Y leía más y por más que leía no entendía todo lo que leía de la Biblia. Me metía a estudios sin, no entendía casi nada de lo que estudiaba. Así que, bueno, un día escucho de nuevo, después de tiempo, ¿no? De haber fallado en tantas cosas que yo mismo me había propuesto como creyente hacer, tantas promesas fallidas, tantos sueños que yo mismo me había propuesto rotos, personas que había lastimado en mi proceso así de querer agradar al Señor, pero haberlo fallado. Un punto llegó en el cual eh, volví a escuchar el Evangelio, pero mm, ya sentía que no había poder en nada de lo que yo ya había intentado.
Así que eh, escuché lo que es un mensaje en el cual yo leía la Biblia, sinceramente, y había leído muchos versículos y había un versículo el cual por primera vez, tantas veces que lo había leído, pero ahora lo escuché detenidamente, lo que decía que es Romanos 1, 16 y 17. Bueno, el 16 me acuerdo más, que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y mm, por primera vez me puse a analizar este versículo porque me lo compartieron unos conocidos, unos amigos un día y me dijeron, ¿vos crees que vas a ganar el Evangelio por ser buena persona? ¿Has podido cumplir alguno de los requisitos que vos mismo te habías propuesto como creyente? ¿Crees que Dios no sabe todas las cosas que has hecho? Y a pesar de eso, ¿vos crees que ocultándolo vas a agradar a Dios? Y me llegó ese temor de decir, Dios conoce todo, hasta lo íntimo de mi corazón. Dios conoce cada cosa que he hecho, entonces no puedo ocultarlo, por más que asista, o por más que quiera taparlo con muchas cosas, no podía ocultarlo. Entonces me dijeron, hay alguien que ha pagado todo el precio por ti, toda esa vergüenza, todo ese pecado que tienes, todo ya fue pagado. Y yo, sinceramente, mucho tiempo escuché eso, pero nunca lo había pensado, porque yo seguía teniendo ese pensamiento que sí merecía el cielo. Y seguía teniendo ese pensamiento que 99% Dios y siquiera 1% yo, digamos, ¿no? Dios hace su parte, yo tengo que poner mi parte, digamos, ¿no? Seguía manteniendo ese pensamiento, pero llegó un punto en el cual ya ni mi 1% podía ser, digamos, ¿no? Entonces decían, entonces no puedo salvarme, hasta que me han dicho, Cristo ha pagado el precio. Cristo dio su vida para que tú puedas ser salvo. No tienes que hacer vos la obra, porque Él ya ha hecho la obra para salvarte. Él dio su vida para salvarte. Él murió y tenía que morir, era necesario que Él muera. Estaba profetizado que Él tenía que morir y murió y fue sepultado y resucitó. Y si vos hubieras muerto en ese lugar, no hubiera causado ningún efecto. Por eso tenía que morir alguien perfecto. Y me dijeron, si crees en esto, tienes vida eterna. Y primera vez en mi mente vino, entonces, ¿es creer simplemente? Sí, me he dicho, ¿has creído? Sí, he creído. Entonces ya tienes vida eterna. ¿Has creído? Sí. Entonces, mira qué dice la Biblia, Romano decía, ahora pues ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y primera vez que en mi mente, entonces, tantos años yo pensando que Dios aún no tenía que pagar yo todavía por mis pecados. Yo de alguna manera tenía que suplir la necesidad, que quizás el sacrificio de Cristo no fue suficiente y yo tenía que pagarlo. Pero me dijeron, ¿creíste? Ya no hay ninguna condenación para ti. ¿Has creído? Sí. Mira lo que dice. ¿Quién acusará a los escogidos? A los escogidos de Jehová. Si Dios es el que justifica, Él es el que nos justificó. ¿Quién nos acusará? Dice en Romanos. Entonces en mi pensamiento fue que dije, wow, entonces tienen, tienen toda la razón, dije, y sinceramente no oré, no hice, antes siempre me acostumbraba a orar para sentirme bien, digamos, ¿eh? Pero ahora simplemente creí y, y vi el versículo en el cual dice que, como les dije, Romanos 1:16, porque en el Evangelio, bueno, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvarme. Yo había llegado a un punto en el cual pensaba que ya no podía salvarme, ¿no? Porque ya lo había intentado todo lo que me habían dicho, entonces lo intenté y yo no podía salvarme. Pero el versículo es claro, porque
No me avergüenza el Evangelio porque es poder de Dios para salvarme. No soy yo el que me salvo, sino es el Evangelio, es el poder de Dios para salvarme. Entonces creí y, y después vi todos los versículos que antes había pasado por alto, digamos, muchos de los versículos en el cual están en Juan, en el cual te decía, crees y tienes vida eterna, a que a mí viene no le echo fuera, el que cree en mí no tiene más condenación, y tantos versículos que yo estaban ahí en la Biblia escritos, pero yo no los había tomado atención, yo seguía pensando que tenía que dar algo de mí. Entonces, eso pasó, creí y, y quise conocer más acerca de este Dios, el cual me salvó, el cual dio su vida para salvarme, el cual murió cuando yo estaba en mi peor estado, en el estado deplorable, en el cual dice en la Biblia que más Dios muestra su amor en que aun siendo pecadores, Cristo ha muerto por nosotros. No había nada bueno en mí, pude entenderlo y no podía salvarme, mas Dios dio a su Hijo Cristo para salvarme. Entonces ahí fue cuando, bueno, no es algo medio, no quería los misterios, digamos, no los misticismos, pero vi un versículo en el cual te dice en Juan 8:33 o 32, si no me acuerdo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Sentí que esta carga, la cual por mucho tiempo yo quería llevar, o sea, decirle a Dios, mira Dios, yo te estoy ayudando. Yo no podía cargarla. Entonces sentí la libertad. Bueno, vi que en la Biblia me da la libertad en Cristo. Entonces, ¿qué más puedo decirles? Ese fue el momento en el cual conocí este mensaje, el cual, aunque lo haya escuchado por mucho tiempo, personalmente para mí fui tragándome por mucho tiempo como un pequeño venenito, ¿no? Poco a poco me iba tragando un veneno en el cual yo pensaba que si orando me salvaba, o haciendo esto me salvaba, o mostrando cambios de mi conducta me salvaba. Y me fui envenenando poco a poco, pero nada de eso me salvaba, solamente es Cristo el que hizo la obra para salvarnos. Y ¿qué más puedo decirles, no? Ese es lo lo que puedo contarles acerca de mí. Y después de eso hay algo genial, más maravilloso, en el cual yo no solamente me había salvado de este infierno al cual estaba destinado, sino que me, me salvó también en el presente diario de mi vida, en cada momento de mi vida, porque yo también nunca había entendido el versículo que decía, más el justo por la fe vivirá. Yo pensaba, quizás como muchos, que tenía que ser justo para vivir, o me salvaba por una sola vez, o sea, era salvo y de ahí para adelante tenía que hacer mi mejor esfuerzo para él. Pero realmente este versículo es bueno porque en el Evangelio está el poder de Dios para salvarnos. Y eso fue lo que pude ver ahí y conocer más acerca del Evangelio, acerca de Cristo, acerca del poder de Dios para salvarnos, el cual es Cristo, y fuera de Cristo no hay salvación. Algo queremos buscar fuera de Él, no hay salvación. En Cristo está la salvación. En Cristo Dios proveyó el camino para que podamos ser salvos. Y eso fue algo que fui aprendiendo. Y a pesar de que conforme iba avanzando mi proceso de ir aprendiendo de Él, pude conocer más al Dios que se revela en la Biblia. Y es mi ánimo, ¿no? Para que me esté escuchando, que quizás sentamos que no podamos ganarnos, ¿no?, el cielo. En sí, nadie podemos ganar el cielo, mas Cristo murió por nosotros para salvarnos.